Hola, muy buenas a todos y gracias por ver este vídeo. La NAB 2022 cerró sus puertas hace muy poquitos días. La NAB es la feria más importante que existe a nivel mundial en el mercado de vídeo profesional y Blackmagic es de aquellos fabricantes que presenta principalmente sus grandes novedades justamente coincidiendo con este evento mundial. Como no puede ser de otra manera, pues tenemos productos nuevos que irán llegando a lo largo de los próximos días y próximas semanas que en este vídeo vamos a intentar explicar de una forma muy sencilla sin entrar en demasiado detalle. Luego si acaso ya iremos haciendo vídeos particulares, pero sí que al menos tengamos ese conocimiento general. Podemos hablar de tres grandes familias. Se amplía la familia de grabadores HyperDeck, se amplía la familia de mezcladores con la nueva Constellation HD y se crea una familia nueva que no existía hasta ahora con servidores NAS para tanto el almacenamiento de datos como para la compartición de datos. Si entramos ya directamente en lo que sería la página web y vamos a ver el primer producto, nos encontramos con el HyperDeck Shuttle HD, que no os confunda el tamaño. Estamos viendo pues un pequeño grabadorcito, en este caso al lado del mezclador de un Atem Mini Extreme, que consiste en lo siguiente. Si vamos a las fotografías, vemos que domina de entrada una gran rueda, un jog shuttle, donde voy a poder desplazarme con los clips jugando con la velocidad, para adelante, para atrás, tocándolo, moviéndome frame a frame con velocidades variables, etcétera, etcétera. Y luego, pues lógicamente también tenemos lo que serían los botones principales, el rec, stop, el play, la selección de clips, el saltar entre clips, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por tanto, de entrada tenemos un manejo muy fácil y muy rápido. Si nos vamos a lo que sería la parte trasera, nos encontramos de entrada con una conexión HDMI de UNIN que soporta resoluciones máximas de hasta 1080p60. Por tanto, estamos hablando de un grabador dentro de un entorno estrictamente Full HD. Luego también tendríamos una salida de HDMI que, por ejemplo, podíamos ir a un monitor o podíamos ir a la entrada, por ejemplo, de un mezclador y tal. Seguimos con una conexión Ethernet. Todos los grabadores de HyperDeck tienen una conexión Ethernet. Bueno, de hecho, la gran mayoría de productos de Blackmagic tienen una conexión Ethernet, pero en este caso lo que nos sirve es para que si estamos integrando el grabador dentro de un entorno de red local, pues podamos controlarlo remotamente, por ejemplo, desde el software del mezclador, ya sea en configuración de player o sea como una configuración de recorder. Tengo también una tarjeta SD, una ranura para una tarjeta SD y tengo también la posibilidad de conectar un disco duro externo, tiene que ser un disco duro homologado y validado por el fabricante, que no nos asuste, no estamos hablando de cosas súper especiales, pero sí que adaptarse a unas características determinadas, que lo conectaríamos por USB-C. Hasta aquí físicamente, no vemos que sea un producto espectacular, pero ya digo que no nos confunda porque realmente tenemos posibilidades muy interesantes. Aquí en esta fotografía nuevamente lo hemos acompañado con un mezclador Atem Mini. Si aquí lo vemos en una triada con esos tres equipos, podemos intuir que estamos en un trabajo de realización de eventos un poquito más avanzado y una posible configuración serían, por ejemplo, dos HyperDeck Shuttle HD como players y uno como recorder, ¿vale? Lanzando vídeos o grabando desde un mezclador. Un plano, digamos, frontal del equipo. Vemos lo que sería una tarjeta SD metida dentro de la ranura. Vemos el disco duro externo conectado por USB-C. Y aquí, por ejemplo, ya podemos ver también las características en cuanto a los códecs. Soporta diferentes códecs. H264 es un códec comprimido, un códec quizás más pensado para distribución que para edición. Si ya queremos movernos en un entorno de edición o postproducción, sería el DNxHR, que es un códec desarrollado hace bastantes años por Avid, y el ProRes. El ProRes es el estándar de Apple, es el estándar de facto dentro de lo que sería edición y postproducción, y nos encontramos con Proxys y LT, quizás más para un entorno de noticias, y ProRes 422 y ProRes HQ para unos entornos más de edición y de postproducción. Las posibilidades de audio también son variadas. Realmente no habría muchísimo más que explicar de este producto. Destaca por su tamaño, destaca por su versatilidad. Bueno, sí, tiene una característica simpática que vale la pena comentar. Imaginemos en el caso de una redacción de noticias. Yo como redactor voy preparando las diferentes noticias y las voy grabando en ficheros de texto. Texto 1, texto 2, texto 3, texto 4. Vale, saco esa tarjeta del ordenador, me vengo al grabador, la inserto en su ranurita y luego a partir de aquí yo lo que voy a hacer es poder desplazarme dentro de esos textos, poder lanzarlos en play y jugar con la rueda
para adaptar la velocidad, por ejemplo, de lectura. Entonces, la salida de HDMI la llevaríamos hasta un monitor, que podría tener pues, un monitor, lo típico, debajo de la lente o en un teleprompter tipo con un espejo, tal. Bueno, lo que sería en sí mismo un concepto de teleprompter claramente televisivo, o sencillamente pues, un monitor de refuerzo, tal como estamos viendo en la fotografía. Poquita cosa más a comentar, un equipo realmente bastante interesante. Un segundo equipo que también se ha presentado es un grabador que es el HyperDeck Extreme 4K HDR. Ya existía el modelo superior en 8K HDR, pero ahora han sacado una versión pues un poquito más modesta, pero bueno, más modesta estamos hablando de que soporta 4K HDR hasta una resolución máxima de 12G, es decir, estaríamos hablando de 2160, 60 frames por segundo, siempre en un entorno de progresivo. Domina una pantalla táctil, vemos aquí las ranuras de grabación donde se insertan tarjetas CFast, pero tiene más posibilidades. Si vemos la trasera de la máquina, si vemos sus conexiones, vemos diferentes conexiones de entrada, SDI, diferentes conexiones de salida, que va desde HD hasta 4K, decimos en un entorno máximo de 12G, tenemos audios embebidos por el SDI y audios analógicos con las conexiones XLR, entrada y salida de código de tiempo, entrada y salida de HDMI, salida de monitor, conexión a un disco duro externo o una cabina para almacenar, por ejemplo, datos dentro de lo que sería ese almacenamiento externo, entrada y salida de referencia, entrada de vídeo y de audio analógico, control 422, dos capacidades de alimentación con un alimentador o bien directamente a tensión, y luego, claro, evidentemente, como no sería más, la conexión Ethernet para, en definitiva, bueno, integrarlo dentro de esa red local, tal como antes comentábamos con los otros modelos de HyperDeck. Vemos que el equipo físicamente también es pequeño, se puede montar junto con en este caso sería un adaptador donde tengo la botonera, donde tengo lo que sería el jog shutter, por tanto a lo mejor ya no necesitaría tanto el acceso a la pantalla táctil, pero bueno, en definitiva lo convierto, salvando el símil, a los antiguos magnetoscopios de Gamma Broadcast. Hablamos de un entorno HDR, en cuanto a formatos de grabación H265 y ProRes, y una cosa que también es interesante a comentar es que si por ejemplo tengo o quiero acceder de una forma muy rápida a una serie de clips determinados, pues dispondría de una memoria caché opcional que se consigue insertando una memoria M2, una memoria ultra rápida, directamente en la panza de la máquina. Se abre las ranuritas, se mete el disco duro, esta memoria sólida, y a partir de aquí ya voy a disponer de clips de una forma súper rápida. Poquita más cosa a comentar, un grabador pensado para un entorno totalmente profesional, tanto en rodajes, en entornos de televisión, incluso, por ejemplo, ¿por qué no?, dentro de entornos de digital signage a lo bestia, como por ejemplo podría ser este panel. Bueno, realmente, pues bueno, si estamos buscando pues un equipo de altas prestaciones, pues esta sería la máquina ideal, tal como decíamos, H265, como un formato de vídeo comprimido y muy optimizado, y ProRes HQ, tanto en las variantes de HD como en las variantes de 4K. Si pasamos a la siguiente familia que decimos, tenemos los nuevos ATEM Constellation HD. Estos mezcladores, pues bueno, ya vienen a evolucionar a los ya existentes, que de momento no desaparecen. Por tanto, tenemos lo que serían las familias de ATEM Mini en las gamas más, entre comillas, bajas, y luego a partir de aquí, cuando ya queremos trabajar en entornos SDI, nos vamos a encontrar con los Constellation HD en un entorno puramente de HD, y luego ya pues modelos superiores hasta llegar hasta el Constellation más grande de 8K, ya en entornos que podían ser también de 4K o incluso, ¿por qué no?, más grandes. Vamos a verlos con detalle. Bajamos y nos encontramos esos tres modelos que antes estaba explicando. Nos encontramos un modelo que tiene 10 entradas SDI y 6 salidas SDI. Tenemos otro modelo con 20 entradas SDI y 12 salidas SDI, con 40 entradas SDI y 24 salidas SDI. ¿Vale? Pueden parecer muchas salidas, y efectivamente lo son, pero era algo que también se estaba pidiendo desde hacía bastante tiempo, porque si yo, por ejemplo, necesito enviar señales individuales a diferentes grabadores, o a monitorado, o por ejemplo a codificadores de streaming, señales por separado, una señal principal y una señal redundante, etcétera, etcétera, se me acababan muy rápidamente las diferentes salidas. Por tanto, ahora desde luego aquí ya no voy a tener esa excusa. Tengo 6 salidas, 12 salidas, 24 salidas. Tengo también entrada de audio
audio analógico, aparte del audio que podía llegar embebido en el canal SDI. Y un detalle también muy importante a comentar es de que todas las entradas incluyen un escalador. Esto quiere decir que yo ya no tengo que preocuparme de qué resolución y qué frame rate tiene cada una de las señales, que realmente puedo llegar, puedo conectar y automáticamente se va a adaptar al formato que yo haya seleccionado en el proyecto. Tiene una salida USB, una conexión USB que está pensada pues para conectar a un ordenador y utilizar, por ejemplo, como una salida de cara, imaginemos, a integrar el mezclador dentro de un entorno de videoconferencias con Zoom, con Skype, Microsoft Teams, etcétera, etcétera. O si lo conecto, por ejemplo, a un software como por ejemplo podía ser XSplit o podía ser UMX o podía ser, imaginemos, OBS, pues también utilizarlo como, bueno, ¿por qué no?, como un codificador, eso sí, el ordenador como un codificador de streaming a internet. En cuanto al manejo de las electrónicas, dos posibles maneras. Tenemos lo que sería un panel de control físico con un tibar y botonera, y luego tenemos pues la posibilidad de utilizar y acceder a todas las funciones utilizando un ordenador, un PC, un Mac, una torre, un portátil. En ese sentido es totalmente indiferente. Es más, no necesitamos que sea una máquina súper potente porque realmente los mezcladores no están gestionando en ningún momento la señal, únicamente están dando órdenes, dando comandos a las electrónicas. Tenemos siempre un monitorcito frontal donde podemos visualizar la señal. Vemos también un punto que también es interesante a comentar. Los modelos anteriores, bueno, los modelos que siguen existiendo, tenían dos conexiones jack. Eso a veces podía dar unas ciertas dificultades porque eran conexiones jack un poquito especiales, pensados por utilizar microauriculares del entorno de aviones o helicópteros. Se ha prescindido en cierta manera de esa posibilidad y nos vamos directamente a micros auriculares estándar dentro del mercado de televisión tipo Clearcom, RTS, etcétera, etcétera. Es un microauricular con una conexión XLR de 5 puntas y por tanto voy a poder comprar de cualquier marca, llegar y ya tengo lo que sería un sistema de tally, y recordemos también tengo un sistema de intercom cuando lo estoy integrando con las cámaras de Blackmagic. A nivel operativo, aquí por ejemplo estamos viendo el multiviewer, que lo tienen todos, pero en este caso estamos viendo el multiview de la TEM 4 Constellation. ¿Por qué? Porque al tener tantas entradas, recordemos 40 entradas, lógicamente necesito multiviews, en este caso más específicos, para poder visualizar tantas fuentes simultáneamente. Tengo transiciones, cortinillas, tengo las incrustaciones de los gráficos, tenemos las posibilidades también de los generadores de croma. Eso es interesante también explicarlo. No únicamente tengo, imaginemos, lo que serían 4 señales de foreground, es decir, la señal principal, sino que también puedo tener asociado a un foreground un canal de background, con un ángulo, por ejemplo, diferente de cámara. Por tanto, cuando yo estoy pinchando la cámara 1, imaginemos que fuera este, tengo el plano de foreground junto con su background asociado. 2 con 2, bueno, imaginemos 1 con 2, 3 con 4, 5 con 6, 7 con 8, etcétera, etcétera. Por tanto, realmente puedo llegar a montar sistemas de cromas avanzados de una forma muy cómoda. Otra herramienta que creo que realmente vale la pena destacar es el procesador SuperSUS, que lo tenía en algunos modelos muy específicos, pero ahora que poco a poco se está democratizando. El SuperSUS es un compositor visual extraordinario, porque nos permite combinar hasta 5 señales sin que el mezclador se sature, y eso es un punto importante, porque a veces hay otras soluciones que cuando jugamos ya con muchas señales, en los procesadores informáticos a veces ya se empiezan realmente a saturar. Aquí no es el caso, yo puedo hacer esa combinación de hasta 5 imágenes, en este caso, por ejemplo, imaginemos un grafismo de gaming, pero podría ser conferencias, debates políticos, etcétera, etcétera, donde yo a cada uno de los recuadros, aquí tengo libertad artística completa, puedo generar el fondo gráfico de la manera que a mí me interese, puedo asociar, imaginemos la cámara 1 con un recuadro 1, cámara 2 con el recuadro 2, 3, tal. Vale, yo esto salvo esta plantilla, salvo este efecto, y siempre voy a poder recuperar. Primero, puedo salvar tantos como quiera y recuperar tantos como quiera. La cuestión es que cuando recupere el efecto se me va a montar tal como yo lo había definido. La cámara 1 con el grafismo 1, con la cámara 2 con el recuadro 2, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, tengo una manera de poder crear composiciones visuales multipantalla muy potente y de una forma muy sencilla. El escalador que decíamos antes, llego, cualquier tipo de señal SDI dentro de un entorno HD, me da igual la resolución y el frame rate, que él automáticamente
automáticamente lo adapta. El audio embebido o audio analógico lo podemos gestionar desde el software, pero también lo vamos a poder gestionar desde los diferentes modelos más grandes o más pequeños de controladores de audio Fairlight que el Blackmagic también ofrece. Ese sería el interface de software. Vemos el interface de software de la parte de vídeo, de la selección de vídeo directamente sobre un monitor. Aquí, si nos fijamos, vamos a ver también dos cosas que son importantes para definir a estos mezcladores, que son estas dos barras, estos dos T-bars. Si esto lo vemos en la parte de abajo, aquí vemos tres modelos de controladores físicos de mezclas. Tengo un T-bar, dos T-bars y hasta 4 T-bars. Como decíamos, los mezcladores es el ATEM 1, ATEM 2 y ATEM 4. Esto equivale a lo que sería el canal de mezcla efectos. Tengo un T-bar para ejecutar el efecto, tengo dos T-bars para poder ejecutar, si quisiera, dos efectos simultáneamente o independientes, y tengo ya 4 T-bars para también poder llegar a jugar con 4 canales de mezcla de efectos. O sea, realmente estaríamos hablando aquí de un mezclador televisivo de gama alta y a un precio realmente muy competitivo. Blackmagic amplía también, lógicamente, sus capacidades de paneles de control con el control de cámaras, con el ATEM Camera Control. Si estamos utilizando las USA Broadcast o estamos utilizando lo que serían las cámaras tipo la Blackmagic, las Studio Cámara, pues yo en un momento dado voy a poder controlar toda la matriz de color, todo lo que sería el control de la óptica, si la óptica es controlable, directamente o bien desde el software o en este caso utilizando el Camera Control Panel, pues a través de lo que serían las botoneras y luego lo que serían sus setas de control. Poca cosa a explicar de entrada, ya lo iremos viendo con más detalle a lo mejor en otros vídeos, pero bueno, realmente estamos hablando de una ampliación de la familia muy importante. Tengo modelos SDI muy escalables, 10 entradas, 20 entradas, 40 entradas, con un montón de salidas y un mezclador muy cómodo de utilizar y de gestionar tanto para entornos de televisión como para entornos de eventos. Vamos a ver una nueva familia de productos, y esto también es importante porque si hasta ahora estábamos hablando de productos que puramente eran estrictamente vídeos, audios, controles de señal, distribuidores, etcétera, pues Blackmagic ha entrado y ha apostado también por lo que sería el almacenaje, el almacenamiento de datos y la compartición de esos datos, en concreto con su familia Cloud. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. Venga, de entrada son 3 productos los que se presentan, los que van a salir al mercado. De entrada tenemos el más pequeñito, que es el CloudPod, el Blackmagic CloudPod. Estamos hablando de estrictamente una interface de conexiones. Aquí no tiene almacenamiento propio, que vamos a poder o vamos a tener la posibilidad, la necesidad de conectarlo externamente. Como vemos, un equipo de sobremesa, de mano, más que de sobremesa y de mano, donde tengo un monitor. No estamos hablando de vídeo, estamos hablando de un monitor donde voy a poder conectar una pantalla informática del tamaño que sea y voy a poder visualizar el estatus de la máquina. Tengo una conexión de 10 gigas, punto importante. En este caso, como vamos a mover datos que a veces pueden llegar a ser datos muy pesados, datos grandes, y los vamos a mover a mucha velocidad dentro de una red, ya nos quedamos justos con una conexión Ethernet y, por ejemplo, Blackmagic apuesta directamente por conexiones de 10 gigas. Esas conexiones de 10 gigas implica que toda nuestra infraestructura de red también sea de 10 gigas. Esto implicará pues cables de red de 10 gigas o compatibles con 10 gigas, tendremos switch de 10 gigas, que los diferentes ordenadores, torres, portátiles, PCs o Macs tengan dispositivos, sean tarjetas pinchadas dentro o sean dispositivos externos, también de 10 gigas, para crear todo ese entorno de alta velocidad. Otra característica que tiene el aparatito es las conexiones USB-C, es decir, yo podría llegar con un disco duro individual o una cabina de discos y este será el almacenamiento para este modelo en concreto, para lo que sería el CloudPod. Por tanto, voy a tener pues un sistema de NAS muy cómodo, muy fácil de manipular. Distribución global de archivos. ¿Qué nos quieren decir con ello? Pues nada más fácil y nada más difícil a la vez que tener una compatibilidad y una sincronización con Dropbox, con una cuenta de Dropbox. Por tanto, cualquier fichero que entre dentro del almacenamiento
sea de forma manual o sea de forma automatizada, yo voy a poder sincronizarlo con Dropbox. Esto quiere decir que otro operador en cualquier lado del mundo va a poder coger esos ficheros y sencillamente descargarlos o, por qué no, incluso manipularlos en tiempo real si la conexión de internet es suficientemente rápida. Y estaréis diciendo, pero esto, ¿cómo se debe? Mover un fichero muy pesado en tiempo real pues es inviable. Y es cierto, es inviable al menos al día de hoy. Veremos cómo evoluciona en el tiempo. Pero ahí es donde Blackmagic también lo ha pensado y ha creado un software que es un compilador de proxies, un conversor de proxies. Los ficheros de alta se convierten a proxies y aparte de que pueda subir el fichero de alta al Dropbox, también va a poder, ¿por qué no?, subir esos ficheros proxies, que eso sí, esos ya van a ser mucho más fáciles de manipular en un entorno de red directamente en nube o descargables, pues por ejemplo, para un editor, para un colorista, para alguien encargado de efectos visuales, de gestión de audio, etcétera, etcétera. Como los ficheros proxy son espejos en nombre de los ficheros madre, de sus ficheros en alta resolución, pues bueno, luego va a ser algo tan sencillo como compilar un proyecto en alta calidad con sus ficheros ya nativos, sus ficheros, digamos, de edición y postproducción final. Aquí estamos viendo lo que sería el panel del CloudPod. Eso será un panel ya compatible y estándar en todo el resto de la familia, donde ya veo el estado del almacenamiento, donde veo lo que sería la actividad de los diferentes usuarios, sus IPs de conexión, los clouds que están en este momento activos, el grado de almacenamiento, el estado de la red, etcétera, etcétera. Es decir, tengo información de una forma muy sencilla, de hecho pensada para trabajar con operadores. Ya no es necesario tener personal informático especializado, o sea, realmente estamos hablando de entornos donde son gente de vídeos, donde no necesitamos grandes conocimientos especiales y como lo estáis viendo en este panel, la información creo que es muy clara, es muy limpia y muy fácil de entender. Un poco más 10 gigas, como decíamos, como estándar de tal, y evidentemente está claro, quien va a salir el gran beneficiado va a ser la suite de DaVinci Resolve, tanto en la parte de edición como en la parte de color, porque es eso, vamos a tener un entorno de red local o un entorno de red compartida, en nube, etcétera, etcétera. O sea que aquí va a haber un gran salto exponencial para usuarios que en un momento dado van a necesitar trabajar de forma desubicada. El software de gestión es gratuito para entornos PC, para entornos Mac y aquí pues bueno, podemos ver algunas de las características de la sincronización que estábamos diciendo antes. Poquita cosa más a comentar de entrada de lo que sería este CloudPod, que se amplía con el modelo Cloud Store Mini. A ver si lo refrescamos. A ver si lo tenemos por aquí. Aquí está llegando. Venga. El Cloud Store Mini. Ahí lo tengo, perfecto. Es básicamente lo mismo, pero ya con una memoria interna de 8 teras. Esos 8 teras están configurados en un RAID 0, que son dos memorias sólidas de alta velocidad de 4 teras, pero que en conjunto pues vamos a tener esos 8 teras. El concepto básicamente es exactamente el mismo, la salida de monitorización. Nos están entregando también una conexión de Ethernet de 1 giga, pero bueno, volvemos a decir, realmente donde se le saca todo el provecho es en tornos de 10 gigas. Y una característica interesante, como ya no necesitamos esa conexión de almacenamiento externo porque ya tengo esos 8 teras internos, lo que nos han dado también es una conexión Ethernet, en este caso vía USB. ¿Por qué? Porque hay ordenadores de nueva generación que a lo mejor ya no equipan el conector Ethernet clásico, el RJ45, sino que ya no tendríamos que entrar utilizando pues uno de los puertos USB-C. Esto, por ejemplo, es bastante habitual dentro de los entornos Apple. Bueno, pues en este caso tengo 10 gigas por aquí, tengo 1 giga en la conexión RJ45 de Ethernet y también tendría este Ethernet utilizando un puerto de conexión USB-C. La filosofía de producto, lo mismo. Aquí vemos lo que sería un poco el despiece de la memoria sólida y tal. Bien, no hay que pagar ningún tipo de suscripción por el uso y por tanto, pues os decimos eso, tenemos un trabajo de entorno local o un trabajo de entorno descentralizando utilizando Dropbox como memoria en la nube. Por último, tenemos a la joya de la corona, lo que sería el Cloud Store.
Vamos a ver, aquí nos va llegando, vemos un equipo de sobremesa con un diseño radical y un diseño en principio bastante elegante, pero que realmente es una bestia que se va a vender, se va a entregar de tres posibles maneras, con 20 teras, con 80 teras o incluso superando los 300 teras. Por tanto, realmente ya estamos hablando de un equipo a utilizar en un entorno totalmente profesionalizado, en un entorno totalmente broadcast, donde vamos a tener un montón de operadores trabajando simultáneamente o, por qué no, recordemos, siempre también accediendo vía la nube. Esto sería, por ejemplo, un entorno de una agencia de publicidad, podría ser el entorno de una televisión, de una redacción de noticias, de una sala de edición o de postproducción, de una escuela, ¿por qué no? Y como siempre, pues con DaVinci, con Fusion, con Color, con la parte de color de DaVinci, pues vamos, como gestores de trabajo. Si nos vamos a la parte trasera, estamos viendo que tenemos 4 conexiones de 10 gigas, una conexión de Ethernet de 1 giga, pero 4 conexiones de 10 gigas. Claro, si voy a tener muchos operadores conectados con sus máquinas, necesito mucho ancho de banda, mucho tráfico de datos. Por tanto, podría conectar o bien individualmente ordenador a cada uno de esos, imaginemos, 4 puertos, que quizás sería una manera un poquito de desaprovecharlo, o bien, por ejemplo, podríamos tener un switch de 10 gigas, utilizaría la agregación de esos 4 puertos atacando a los 4 puertos del propio Cloud Store, para luego a partir de aquí tener un montón de ordenadores atacando directamente al almacén centralizado. La fuente de alimentación, no hay alimentadores externos, directamente enchufamos a corriente, la salida de monitor, como veíamos en los otros modelos, y vemos 2 conexiones USB-C. Esas conexiones USB-C, una me sirve, por ejemplo, para descargar tarjetas. Llego de un rodaje, vamos a ver si lo veo por aquí en un ejemplo. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Llego, por ejemplo, de un rodaje con un disco duro, con tarjetas de memoria, y sencillamente lo que hago es conectarlo al respaldo para sencillamente descargar esos datos, esos medias externos contra el almacenamiento centralizado. La segunda conexión USB-C sería, por ejemplo, para tener un respaldo local. El primero ingesta y el segundo tendríamos un respaldo local. Aparte de tener, recordemos, la sincronización en nube, si quiero, con Dropbox, también podríamos tener, ¿por qué no?, un segundo almacenamiento más sencillo, más económico, que fuera sencillamente pues un respaldo directamente pues en un almacenamiento pues eso, complementario de seguridad, etcétera, etcétera. Si fallara cualquier cosa, sabemos que siempre tenemos los datos duplicados. Pero bueno, no llamemos al mal tiempo. Tenemos las tarjetas de memoria montadas en batería, recordemos 20 teras, 80 teras o hasta más de 300 teras en una caja centralizada. Espectacular. La gestión exactamente la misma, el Cloud Store exactamente igual, ocupación, estado de tráfico de datos, la actividad de los usuarios que están conectados o los sistemas que están sincronizados en nube, etcétera, etcétera. Una máquina, vamos, radical, y que desde luego creo que va a evolucionar muchísimo en el tiempo. Y vamos a poder verlo tanto en entornos de postproducción como, por qué no, incluso recibiendo, vamos, prácticamente estoy convencido de que recibiremos datos directamente desde cámara y será un gran almacenamiento central para un entorno de vídeo. Repitamos siempre esto, es decir, todos los productos de Blackmagic están pensados para que usuarios normales, usuarios sin grandes conocimientos, en este caso informáticos, pues lo puedan gestionar y manipular ellos solitos. Esos son los productos a grosso modo, haciendo un poco de repaso rápido, 2 modelos de grabadores HyperDeck, tenemos 3 modelos de mezcladores ATEM Constellation y luego ya también 3 grabadores, 3 almacenamientos externos. Junto con los ATEM Constellation también se han presentado nuevos paneles de control, que están nuevos tableros de control que están más pensados para, lógicamente, tener botoneras representativas de la cantidad de entradas que tenemos en los diferentes mezcladores. Todos los productos irán llegando, como decimos, a lo largo de los próximos días y semanas, y esperemos que sea durante muchísimo tiempo y que realmente pues tengamos grandes beneficios con ellos, ¿no? Si tenéis cualquier tipo de duda respecto a ellos, a las posibles configuraciones que podemos llegar a montar, no dudéis, poneros en contacto con nosotros, sea por correo electrónico, sea llamándonos por teléfono o visitándonos ya en Más que Vídeo, que ya es posible. Gracias por ver este panorama, espero que no os haya aburrido demasiado y lo decimos, gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente y hasta otra.